Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos acompañen a esta serie de entrevistas con los candidatos a la presidencia, una ronda de entrevistas muy interesantes y que hoy culminamos ya con don Eli Feinsack, candidato a la presidencia por el Partido Liberal Progresista Plus. ¿Y ese Plus? Como recoger todo lo que... ¿O cómo es? Bueno, para dar a entender que hay mucho detrás de este esfuerzo que estamos haciendo, hay un gran equipo. Bueno, primero, muchas Bueno, gracias, Douglas. no, y gracias por venir, don Buenas Eli. Qué noches. gusto coincidir nuevamente en esta Así conversación. así es. No, muchísimas gracias de verdad por el espacio y a Jóvenes por Costa Rica por crear la oportunidad. Pero sí, ciertamente lo que queríamos dar a entender es que aquí en el Partido Liberal Progresista estamos reuniendo a un montón de costarricenses que no necesariamente eran originalmente del Partido Liberal Progresista, Sí. algunos con paso político por otras tiendas, otros apolíticos de toda la vida, que han visto en esta propuesta algo un poco más serio, digno de apoyar, así que eso es. Encantadísimos. Y nada más varios comentarios. Estamos en Selvática, en el centro de San José. Van a escuchar un escándalo ahí, posiblemente de fondo. Aquí tenemos una música, no sé dónde está sonando, pero es como un reggaetón ahí fuerte. Y estamos preparados. Ojo, que nada más esto es para efectos de esta entrevista y no es que Don Eli se va a tomar ahí el tarro completo de cervezas. El Pero balde. salud, 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 salud. Salud, Douglas. Ahora, Gracias. a ver, el tema que usted menciona, don Eli, y hoy la entrevista lo que queremos es de forma distendida, esto está dirigido para jóvenes, y no estamos diciendo que tienen que tomar para ver la entrevista, pero nosotros sí. Desempleo, especialmente en jóvenes. 6 de cada 10 jóvenes están desempleados o menores de 34 años, no tienen posibilidades. ¿Cómo abordar este tema tan complejo? Bueno, una combinación de factores. El primero es que el tema de la educación, tenemos que rescatar la educación nacional, ponerle mucho énfasis a la educación técnica, a la educación dual en la secundaria para dar a los jóvenes la oportunidad de adquirir herramientas que les permitan incorporarse al mercado laboral rápidamente. Para aquellos jóvenes que ya se salieron del sistema educativo, que no lo pudieron completar, estamos proponiendo crear un programa donde reciban una beca para poder matricularse en cursos de capacitación en temas relacionados con la cuarta revolución industrial, es decir, para que adquieran herramientas que les den empleabilidad en aquellos sectores que son más dinámicos hoy en la economía. Pero ahí hay un gran tema, yo no sé si usted lo ha analizado, cuando uno conversa con SIN de otras entidades, lo que dicen es, mire, fíjese que tenemos tantas cupos para estudiar áreas relacionadas o con carreras de mayor demanda o certificaciones técnicas, pero la gente no necesariamente, a ver, no quieren ir primero porque no tienen trabajo y no tienen con qué vivir. Entonces, ¿realmente llegará este programa de becas a satisfacer esa necesidad mientras logran estudiar y preparar a esa cantidad de gente? Bueno, precisamente esa es la idea. La idea es convertir las ayudas que el Estado le da a la gente pobre, que hoy en día son dádivas, en ayudas condicionadas para que las personas puedan aprovechar las oportunidades que ofrece el sistema, pero que sí, una beca para que tengan cómo sostenerse mientras van a capacitarse. Y la idea es que sean cursos relativamente rápidos, 6 meses, cosas así por el estilo, para que puedan incorporarse al mercado laboral. Por otra parte, Douglas, creo que, y es importantísimo entender que buena parte del problema que tenemos en Costa Rica es porque los jóvenes, sobre todo este segmento que mencionas, no están concluyendo la educación. Y entonces cuando tomamos en consideración salarios mínimos más las cargas sociales, es una mano de obra muy cara para la baja productividad que ofrece. Y entonces nosotros lo que estamos buscando para compensar ese alto costo es reducir otros costos de producción en Costa Rica. Y eso para beneficiar a todos los sectores, no solo a la juventud. Pero nos parece, y es parte esencial de nuestro plan de gobierno, atacar el alto costo de la electricidad, de los combustibles, las tasas de interés, las primas de los seguros y las cuotas de la seguridad social, que son 5 rubros donde los costos en Costa Rica son muy elevados y afectan tanto al comercio como a la construcción, como a la agricultura, a la ganadería, a la industria, al turismo. Todos los sectores son afectados por esos 5 rubros. Pero va a pasar esta serie de iniciativas, lo que estoy visualizándolo a usted en un eventual gobierno. ¿Cuál va a ser la primera decisión en ese sentido? Porque se oye fácil, pero realmente usted sabe que es bien complejo desde el punto de vista de cómo está formado el Estado y todas las amarras que tiene. ¿Cómo lo va a lograr?
¿Qué de todo? Porque, Todo a ver, lo que me está diciendo. Usted bueno, está hablando de bajar los costos de electricidad, sí. está hablando de una serie de acciones, pero conociendo la complejidad de lo público, y ese no es quizá un pecado suyo, no conocer No, no. lo público. Bueno, yo pasé por la función pública por un periodo corto, pero me tocó un periodo bastante intenso donde tuve a mi cargo proyectos complejos que logramos resolver en un tiempo corto. El aeropuerto Juan Santamaría, a mí me tocó ordenar ese aeropuerto para poder entregarlo a la administración privada, para lo cual teníamos un lapso de 6 meses y cumplimos. De hecho, en 5 meses pudimos entregar el aeropuerto. La primera concesión con Alterra. Bueno, no era Alterra, en ese momento era AGI, Airport Ajá, Group International, se llamaba el concesionario original. Me tocó también desentrabar la negociación del contrato de Riteve, que ya había sido adjudicado desde 2 años y medio antes y la negociación no avanzaba. Y me tocó hacer una licitación de 13,000 placas de taxi que se llevó a cabo sin contratiempos, sin denuncias de actos de corrupción ni nada por el estilo. Fue un proceso bastante ordenado. Entonces, creo que también he demostrado en la función pública la capacidad para llevar adelante procesos complejos. Claro, pero era cuando también de alguna manera, a ver, hoy estamos, eso fue en Casa Presidencial, desde Casa Presidencial fue, Aurelio. No, esto fue como viceministro. Como viceministro ya. Sí. Usted, no sé si coincide conmigo que también se ha enredado más la cosa hoy, ¿verdad? Cada vez es más complicado trabajar desde lo público, cuando vemos funcionarios metidos aparentemente en casos de corrupción, metidos con carteles del narco, operando instituciones que deberían de estar al servicio de la gente, como es la obra pública, como es acueductos y alcantarillados. ¿Cómo lograr eso que usted menciona con todos estos elementos que pareciera está cuesta arriba el asunto de lo público? Yo no creo que las cosas se hayan complicado más hoy. Yo creo que hay una combinación de factores. Por un lado, la proliferación de las redes sociales y la proliferación de medios de comunicación electrónicos que nos han permitido descubrir cosas que antes se mantenían tapadas, ¿verdad? Entonces, hoy sabemos de más actos de corrupción, hoy sabemos de funcionarios en contubernio con el narcotráfico o de mandos medios bloqueando absolutamente todo, pero yo te puedo decir, Douglas, que el día que yo llegué al ministerio como viceministro con 34 años, una cosa así por el estilo, participé en una reunión donde había, no voy a decir quién, porque ahí está todavía, y ahí está en el mismo puesto todavía, un funcionario que tendría 50 y pico de años. Sacando las cuentas. Director de una división importante, ¿verdad? Y en la reunión él manifestó una posición, yo escuché a todos los participantes, al final saqué mi conclusión, y cuando terminamos me dice, don Eliezer, ¿podemos hablar? Le digo, claro que sí, con mucho gusto. Nos fuimos a mi despacho, y yo no me había terminado de sentar en mi escritorio cuando me dice, nunca se atreva a llevarme la contraria en público otra vez. Y le digo yo, mire señor, se equivocó de persona, ¿verdad? Para empezar, aquí vivimos en una democracia. En segundo lugar, si usted quiere, yo puedo aislarlo a usted por completo, puedo quitarle funciones y dejarlo ahí nada más vegetando. Le digo, no voy a perder el tiempo con usted. Entonces usted tiene 2 opciones, se matricula, se monta en el barco o se declara como enemigo y lo mantenemos al margen. Desde entonces ya los mandos medios, o sea, ya existía ese problema de los mandos medios. Ahora, no generalicemos. También hubo muchos funcionarios muy dispuestos a ayudar a sacar la tarea adelante. De lo contrario, no hubiéramos podido hacer en un plazo de año y medio, que fue lo que yo fui viceministro, esos 3 proyectos, el aeropuerto, Riteve, la concesión de placas de taxi, con una complicación de camino, que fue que el 11 de septiembre del 2001 fueron los atentados terroristas en Estados Unidos, siendo yo viceministro de Transportes y presidente de Aviación Civil. Estados Unidos cierra el espacio aéreo, inmediatamente nos dice sus aviones no pueden volver a entrar a Estados Unidos hasta que no actualicen la normativa de seguridad, tanto de aeronavegación como de seguridad, lo que en inglés llaman safety and security, los dos aspectos, y básicamente era a como a Estados Unidos se le pegara la gana. Y nosotros estuvimos parqueados en el aeropuerto aquí en Costa Rica decenas de aviones que venían de Sudamérica en vuelo cuando se cerró el espacio aéreo gringo,
pero además teníamos a nuestros aviones no pudiendo volar a Estados Unidos. Se nos paró el turismo, se nos paró el comercio internacional. Yo para ir a negociar tenía que tomar un vuelo a Cuba y de Cuba tomar un vuelo a Montreal para poder entrar a Estados Unidos, porque no había manera de volar directamente. Entonces fue un tiempo muy complicado y en un tiempo muy corto logramos sacar cosas muy importantes. Pero volviendo a la pregunta, a ver, parte del problema que hay hoy es que hemos sido gobernados en los últimos tiempos por personas que no conocen la ley, no conocen los poderes que la Constitución política le otorga al presidente de la República. Hay muchas cosas que se pueden hacer y que no se hacen por pendejera o por ignorancia. Y que están un poco pendejos en el gobierno. Pues sí, ¿por qué no? ¿Por qué no decirlo si esa es la realidad? Vea, la Caja Costarricense de Seguro Social tiene más o menos el 10% de los EBAIS en manos de cooperativas. Esos EBAIS en promedio funcionan a un costo menor y con mayor satisfacción al usuario que los EBAIS que administra la propia Caja. La pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿por qué solo el 10%? Bueno, ahí hay un tema de una obcecación ideológica que les impide avanzar en esa dirección, pero también hay una absoluta falta de decisión presidencial. Hay un presidente ejecutivo de la Caja que no se le pega la gana hacer algo que le ahorraría enormes recursos a la Caja. Entonces, si nosotros nombramos un presidente ejecutivo de la Caja o una presidenta ejecutiva y una junta directiva que crea en la propuesta de llevar la mayoría de los EBAIS a ser administrados de esta manera, le podríamos generar un ahorro de varios cientos de miles de millones de colones a la Caja. Pero llevémoslo... Y eso se traduce en menores cuotas de seguridad social. Claro, pero, a ver, uno pensaría y la gente podría decir, tiene todo el sentido lo que está diciendo Don Elling, y claramente la gente siente de alguna manera que la toma de decisión es quizá... Yo creo personalmente que uno tiene que tomar decisiones, sean buenas o malas, pero hay que tomarlas y luego se aprende si fueron malas, pero que como que no damos ese paso, ¿verdad? De tomar decisiones, pero de repente también nos damos cuenta que es que no es tan fácil, que Casa Presidencial no puede trabajar lo que quisiera trabajar, que hay un poder ejecutivo que no habla con el poder legislativo, que hay una maraña entre los poderes. Pero repito, Douglas, que mucho depende de lo que quiera hacer Casa Presidencial. Bueno, pero digamos que quiere hacer usted, Don Eli, en ese sentido. A ver, empezamos esta discusión con tema de desempleo, que es el foco para la audiencia que nos está siguiendo a través de las redes, pero todo lo que estamos hablando al final tiene que ver con un Estado que no le permite al sector privado o que no es tan facilitador para el sector privado y tiene mucha relación con todo lo que estamos diciendo. Pero dígame usted concretamente 3 acciones que estaría tomando que la gente va a decir, ah, tenía razón Don Eli, todo lo que nos dijo sí se podía hacer, ve cómo lo está haciendo. ¿Cómo lo haría? Bueno, a ver, voy a hablar de acciones que podría yo tomar como presidente de la República sin tener que ir a pedirle permiso a la Asamblea Legislativa y pasar 3 años y que tenga un impacto directo en la generación de empleo. Bueno, lo primero es reactivar el turismo. Quitando el montón de restricciones que ya no se justifican. Creo que ya podemos aprender de la experiencia de otros países que han aprendido a convivir con la pandemia, a controlar el contagio. Ojo lo que está pasando en Europa también, a partir de esa liberalización de las medidas. Otra vez con picos de contagio. No, bueno, y creo que vamos a tener que aprender a convivir con eso. Sí, y creo que tenemos que aprender a convivir con el uso de las mascarillas, los aforos, la limpieza de manos, etcétera, ¿verdad? Pero no podemos seguir con la economía apagada o la mitad de la economía apagada durante años de años, porque el Estado no tiene dinero, la gente la pasa mal, hay gente ya con hambre. Y entonces tenemos que empezar a aprender a manejar estas cosas, ¿verdad? Creo que el avance de la vacunación es algo importante, es algo que hay que llevar adelante, pero hay que llevarlo por la convicción, no por la fuerza. Y entonces, reactivar el turismo, simplificando los trámites, eliminando trabas innecesarias, esto es algo que nos puede generar un crecimiento en el corto plazo, porque la gente alrededor del mundo está ávida de volver a viajar. Costa Rica tiene una buena reputación, Costa Rica está cerca de Estados Unidos, Costa Rica tiene un relativamente buen sistema de salud pública, entonces
tiene muchos atractivos para que el turista nos vuelva a visitar. Pero si le empezamos a poner trabas por todas partes, pues se va para otros lados o simplemente no viene acá. Y este es un sector que nos permite generar mucho empleo en un segmento de la población que es el que sufre de más desempleo. Sí, que que no es está capacitado necesariamente. el que no está capacitado, porque se necesitan mucamas, se necesitan jardineros, se necesita toda una serie de trabajos relativamente sencillos que básicamente la mitad de esos puestos se perdieron. Digo, se perdieron todos con la pandemia, se han recuperado más o menos la mitad y ahí hay un gran potencial para generar empleo. Segundo, el 8 de mayo recuperamos la banda, el espectro radioeléctrico para desarrollar la tecnología 5G. Eso lo veo yo en la cola de un venado, don Eli. Vea, Douglas, yo llevo semanas diciendo Ajá. que el espectro radioeléctrico es propiedad del Estado costarricense, no es del ICE, y que por lo tanto no hay que indemnizar al ICE. Hoy sale, Sí, hoy precisamente sale un pronunciamiento, ahora no sé si de la Procuraduría o de la Contraloría, donde dicen exactamente que no hay que lo indemnizarlos. no hay que indemnizarlos, le pertenece al Estado, y como se hizo cuando se licitó la banda para la telefonía celular, o las bandas para la telefonía celular, que se le dijo al ICE, señores, acomoden sus servicios en una parte del espectro y liberen el resto porque lo vamos a licitar. No hubo que indemnizar al ICE, se pudo hacer. El 8 de mayo firmamos la directriz para que el ICE devuelva esa banda, para que en los primeros 6 meses podamos sacar eso a licitación. Claro, pero eso llevado al día a día de la gente que no tiene empleo, de los jóvenes que hoy no tienen ni capacitación ni empleo. ¿Cómo se traduce eso en mejores oportunidades para ellos? Bueno, es que soluciones mágicas no hay. Ah, bueno, Yo, empiezo, claro. yo empiezo hablando del turismo porque sí puede tener efectos inmediatos. Sí, de acuerdo. De ahí en más, lo que se requieren son reformas que son bastante complejas, pero que hay que tener la valentía para hacerlas, o si no el país va a seguir en el nadadito de perro por 20 años más. Pero ¿qué si tipo de no reformas, se don nos, Eli? si no se nos descompone la sociedad antes, Sí. ¿verdad? Pero ¿qué tipo de reformas? Por ejemplo, ¿a qué estaría apostando usted? Usted habla, cuando presenta su plan de gobierno, usted dice, el modelo económico en los últimos 30 años no ha servido, más o menos. No. Bueno, o digamos No, que yo no requiere digo eso. mejoras. El Para modelo, ponerlo- el modelo económico se reformó en los años 80 Sí. y no nos atrevimos como país a dar el paso completo, dimos medio paso. Ok. Entonces dijimos, ok, vamos a liberalizar una economía que estaba excesivamente estatizada, pero se hizo parcialmente. Entonces dijeron, bueno, vamos a crear las zonas francas. Vamos a crear una ventanita aquí donde no pagan impuestos o los impuestos son bajos, donde los trámites son sencillos, pero al resto de la población le vamos a poner ese yunque aquí encima de la alta carga impositiva, de los trámites de locos, ¿verdad? Y a lo largo de estos 40 años, desde que salimos de la crisis de los años 80, nos dedicamos a hacer crecer el aparato estatal hasta niveles insostenibles ya. Y entonces, ese 87% de la población costarricense que trabaja en el sector privado, exceptuando a los que están en zonas francas, cargamos con el peso de ese aparato estatal que ha crecido de manera desordenada y que ya no nos permite hacer absolutamente nada. Pero Entonces, para barajar eso muy bien, lo que usted está diciendo, para ver si logro la interpretación correcta. Usted está diciendo, el peso nos ha tocado a todos los que estamos fuera de zona franca, pero quienes están en zona franca son los que más bien han tenido facilita la cosa. bueno, es que hay un aprendizaje importante que sacar. Cuando usted tiene, esto es como un experimento de laboratorio, usted Sí. tiene dos partes de la economía costarricense funcionando en paralelo. Una dinámica, que ha sido el motor de la economía costarricense durante 30 años, y una estancada, que ya no genera riqueza, no genera puestos de empleo. Esto es algo muy curioso, lo que le ha pasado a Costa Rica. Tenemos crecimiento económico divorciado de la generación de empleo. Vea lo que pasó en la década anterior a la pandemia. Teníamos crecimiento, un crecimiento bastante magro, bastante insuficiente, pero teníamos crecimiento económico y el desempleo iba creciendo hasta llegar al 12.4% en el trimestre antes de la pandemia. Eso es un problema que viene de atrás, no es la pandemia la que nos puso en esta situación. ¿Y por qué es eso? Bueno, si vemos hoy las cifras de crecimiento económico ahora, post pandemia o durante la pandemia, las zonas francas están creciendo a un ritmo del 15-16% anual. Y lo que se llama el régimen definitivo, que es la economía interna de Costa Rica, está creciendo al 0%, es decir, no está creciendo.
va a terminar el año 2021 con la economía doméstica costarricense por debajo del nivel que tenía en el 2019. Entonces ahí estamos viendo claramente, usted tiene una economía pujante, dinámica, generadora de empleo, generadora de oportunidades, y se pone a analizar impuestos bajos y trámites simplificados, y usted tiene otra economía donde está la mayoría de la gente, donde los impuestos son altísimos y los trámites son complejísimos, y esa economía no está generando empleo, no está generando riqueza, no está generando oportunidades. Entonces la lección es clara. Tenemos que hacer que esta economía se parezca un poco más a la que es dinámica. Pero ¿cómo las empareja? Bueno, nosotros tenemos una propuesta de simplificación tributaria que por supuesto va a requerir del aval legislativo, ¿verdad? Pero vea, hay un estudio del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas que determina que si usted modifica la composición de la canasta básica tributaria para que refleje los patrones reales de consumo del costarricense y baja la tasa al 11%, aumenta la recaudación en aproximadamente 60.000 millones de colones, bajando al 11%. Hay otro estudio recién publicado en estos días de Mauricio Soto, que es un colega economista costarricense, y Pierre Bachas, que francamente no lo conozco, pero escribe mucho acerca de Costa Rica con Mauricio, donde analizan el impuesto de renta y determinan que si se baja la tasa del impuesto de la renta y se eliminan algunas exoneraciones que no tienen nada que ver con programas sociales o generación de empleo, entonces la recaudación podría aumentar hasta en un 80%. ¿Verdad? Pero ¿cuáles exoneraciones estaría eliminando? Digamos, ¿usted qué pensaría eliminar? ¿Qué exoneraciones? Bueno, en Costa Rica hay 1.300 exoneraciones y le voy a ser franco, yo no me sé la lista de las 1.300, ¿verdad? Pero hay un montón de exoneraciones que simplemente están porque el que traga más galillo, ¿cómo es? El que tiene más galillo traga más pinol en este país, y entonces hay un montón de exoneraciones que la gente ha obtenido a punta de ir a buscar favores. Entonces, esas exoneraciones hay que sentarse a analizarlas cuáles son para eliminarlas, pero insisto, no son las exoneraciones que nos permiten generar empleo y no son las exoneraciones que están relacionadas con programas sociales. Para que quede bien claro que no es que vamos a dejar que vamos a poner a los programas sociales a pagar impuestos o que vamos a quitarle a la zona franca las exoneraciones, porque entonces matamos la gallina de los huevos de oro, ¿verdad? Pero ¿cómo se llama? Pero ahí está el estudio, publicado en el American Economic Journal, una revista científica económica seria, ¿verdad? Donde los artículos se publican previa revisión de pares, ¿verdad? O sea, quiere decir que es un trabajo serio el que han hecho Mauricio y Pierre, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos una indicación clara de que bajando los impuestos podemos mejorar la recaudación. Y eliminando estos 90 impuestos que usted habla. Los 90 impuestos de los que yo hablo son impuestos que recaudan menos de lo que el Estado invierte en el esfuerzo recaudatorio. Entonces, eliminarlos más bien mejora la posición fiscal. Sí, pero don Eli, hay un tema estructural y todos lo sabemos. O sea, como no tenemos un Ministerio de Ciencia y Tecnología, ni tenemos algo equivalente a un CIO que puede encontrar uno en cualquier organización del mundo, aquí empecemos porque el MISIT no funciona. Bueno, digo, no tiene las herramientas necesarias para que funcione mejor, para que no se nos vaya a resentir nadie. Y el otro tema es que tenemos tecnología obsoleta en nuestras instituciones públicas, que cada vez que una institución pública va a hacer una licitación de una herramienta tecnológica, todo el mundo pega el grito y dice, ¡ay, qué montón de plata! Y pues que eso es lo que cuesta, no puedes invertir 5 pesos en tecnología, bueno, porque es lo que mueve. Hay ciertas cosas que cuestan lo que cuestan y hay ciertas cosas que se las inventan para que cuesten, ¿verdad? Totalmente, pero también es un círculo medio complicado, medio vicioso de cómo también sector privado, una parte, se pone de acuerdo para que siempre queden igual, ¿verdad? Y siempre sean los que ganan las licitaciones. No, y por supuesto hay un tema de falta de transparencia. Claro. Se ha avanzado un poquito con el SICOP, pero el SICOP sigue siendo presa de malas prácticas. Claro, pero cuando usted me habla a mí de recaudación y tenemos un Ministerio de Hacienda que no tiene ni siquiera los sistemas necesarios para una buena recaudación, entonces todo lo que podamos decir es muy bueno en la teoría, pero no aplicable en la práctica. Entonces, ¿para qué? Vea, Douglas, los expertos de Camtic y de Infocom, las cámaras
que tienen que ver con materia tecnológica, advirtieron que esta compra que está haciendo el Ministerio de Hacienda por 150 millones de dólares de sistemas informáticos se pudo haber resuelto con una inversión de unos 10 o 15 millones de dólares para poner los sistemas que ya tiene Hacienda a conversar entre ellos. Y que eso se podía hacer y mucho más rápida la implementación. Bueno, ahí tendremos que analizarlo muy bien, pero digo, trabajar sobre sistemas antiquísimos, heredados de la década de los 80, 90 y que le quieren meter parches, eso tampoco es una solución. Lo que esta gente está hablando y son expertos nacionales que saben de lo que están hablando, ¿verdad? De lo que están hablando es de poner los sistemas de Hacienda a funcionar. Los que ya están obsoletos, están obsoletos. Hacienda tenía, creo que habían dicho 39 sistemas diferentes, ¿verdad? Sí. Y bueno, eso no tiene ningún sentido. Pero hoy, entre servicios en la nube y plataformas de integración digital, se pueden resolver esos problemas. Estoy de acuerdo. Y la tecnología está y el expertise está aquí en Costa Rica. Hay empresas costarricenses que hacen eso para gobiernos de otros países, para empresas de otros países, pero nadie es profeta en su tierra. Había que ir a comprar uno de 150 millones de dólares. Es un gasto innecesario. Bueno, sí, hay que entrarle bien a eso. Está doña Alicia Bendaño, la que está en la tecnología de Hacienda. Don Eli, usted es economista, usted conoce muy bien qué números debería alcanzar la economía para una buena generación de empleo. Aún cuando la economía está creciendo, usted lo que nos está diciendo es que el sector privado, que está fuera de zona franca, es el que no está logrando generar ese empleo. Correcto. ¿Qué tasa de crecimiento prevé usted y cómo emparejar ahora sí este crecimiento a la generación de empleo de calidad? Que esa es otra discusión. Pero bueno, por lo menos ahora la gente está esperando tener un empleo. Así es. Que es lo mínimo que les va a garantizar subsistir. Así es. Pero, ¿cómo emparejarlo? Vea, Costa Rica necesita crecer por lo menos al 5 o 6% anual en promedio durante 30 años. Si usted se pone a ver el caso de Panamá, en 1990, 1992, hace 30 años, el ingreso per cápita del panameño era muy parecido, prácticamente igual al del costarricense. Antes de la pandemia, en el año 2019, llegó a ser 40% superior. ¿Y cómo lo hizo Panamá? Con un crecimiento promedio a lo largo de 30 años del 5,5% anual. ¿Y cómo lo logró? Haciendo reformas como las que en Costa Rica le tenemos miedo. Reformas para liberalizar mercados, tienen una industria financiera bastante más liberal que la de Costa Rica, bastante más competitiva, con 150 bancos que están ahí para atraer capitales extranjeros, pero que beneficia al productor panameño con crédito sumamente accesible. Pero, don Eli, o sea, vamos a ver, igual podríamos decir Honduras tiene una gran cantidad de bancos y no necesariamente se genera la bancarización que todos esperamos o que la gente empiece a recibir un crédito, tenga acceso al crédito. Eso también es como, digo, no tener más bancos no significa que vas a tener mayor bancarización. No, tener más bancos nos introduce mayor competencia en un mercado que está sumido. Pero no más bancarización. Pero Costa Rica tiene un nivel elevado de bancarización. Lo que pasa es que bancarizamos a la gente ¿para qué? Si no tiene acceso al crédito. Claro. Bueno, ¿Para qué si la gente cuando quiere desarrollar un proceso productivo llega al banco? Y en primer lugar, si usted no tiene amigos en la junta directiva, la probabilidad de obtener el crédito ya bajó 50%. Y segundo lugar, si lo logra obtener, y esto me lo dijo un porcicultor en Cañas, me dice, vea, yo aquí voy al Banco Nacional a obtener un crédito, si tengo suerte me dan un 9% en dólares. Me voy a Panamá, país en el que no tengo arraigo, y me dan crédito al 3%, bueno, para producir en Costa Rica. Y entonces, bueno, estamos matando al productor local con el cuento de que tenemos que bancarizar a todo el mundo. Costa Rica tiene un alto nivel de bancarización, pero tiene un sector bancario sumido en una modorra donde no se da una competencia efectiva y hace que las ineficiencias de los bancos estatales permitan que haya márgenes de intermediación elevadísimos que los bancos privados aprovechan. ¿De qué manera? Manteniendo tasas de interés altas, siendo más eficientes, lo cual les permite tener un margen de ganancia extraordinario. Pero ¿no le parece a usted que más bien es un problema sistémico? Es decir, cuando uno analiza por qué Panamá o por qué el mismo Honduras, por qué El Salvador tienen más competencia y más productos, digamos, financieros diseñados a la necesidad, es porque tienen un país en donde analizan la información negativa, pero también la positiva, de comportamiento y otra información alternativa para poder
no sé, si Douglas Sánchez va a sacar un crédito por primera vez y tiene un buen comportamiento por consumo de celular, por pago de servicios, entonces disminuye el riesgo, pero Costa Rica hay un problema sistémico con respecto a la información y modernización del sistema financiero local. Pero vos crees que Honduras está más avanzado que Costa Rica en ese tipo de En cosas. el análisis de la información, claro que sí. En la regulación. En la regulación que te permite analizar esa información. Los bancos en Costa Rica no pueden darte un crédito basado en tu historial crediticio. Por supuesto. No pueden. Es un tema regulatorio. Claro, pero bueno, por ahí entonces, empieza. Por claro, ahí empieza. Bueno, lo que digo es que Costa Rica no ha dado ese paso. Bueno, precisamente lo que estoy diciendo. Las reformas que ha hecho un país como Panamá, y digo Panamá porque es un país que ha tenido éxito, ¿verdad? Seamos francos. Panamá no tiene el sistema educativo que tiene Costa Rica. Panamá no tiene el sistema de salud que tiene Costa Rica. Es decir, Costa Rica tiene condiciones mucho superiores para desarrollarse. Y sin embargo, ahí estamos atascados en el nadito perro. Aquí estamos todavía atascados en discusiones ideológicas que hace 40 años se resolvieron en otras partes. Y Panamá, mientras tanto, se dedicó a crecer al 5,5% anual en promedio. Y entonces, ¿qué ha hecho? Ha sacado a un montón de sus compatriotas de la pobreza. No han resuelto otros problemas, sí, está bien. Cada país tiene los suyos, pero nosotros tenemos las bases para un crecimiento mucho mayor y sin embargo le tenemos miedo a hacer reformas tan sencillas como autorizar a los bancos para otorgar crédito basado en el historial crediticio de las personas. Nos da miedo abrir el negocio bancario para que vengan más bancos. ¿Por qué? ¿Cuál es el temor? Si lo que queremos es que bajen las tasas de interés por la vía de la mayor competencia. Nos enfrascamos en el tema de la bancarización. ¿Y para qué tenemos a la gente bancarizada si no tienen acceso al crédito? Si de bueno, nada pero les sirve Don Eli, estar es que la otra cara de la moneda está bien, no se bancarizan, pero ¿dónde obtienen los créditos? Con los gota a gota en Occidente. Bueno, ¿qué hicimos en Costa Rica? No, estoy de acuerdo. ¿Qué Para hicimos mí en ese Costa Rica? Un paso falso. No, eso no fue un paso bueno, falso. fue una torta. Eso fue un tortón. Un suicidio colectivo, pero advertido. Sí, todo el mundo lo dijo. Douglas, un montón de gente lo dijo. Sí, yo lo dije y tuve la mala suerte de ir a decirlo en un programa de radio donde tenía invitado a David Gurzón. Y pachuco como es, porque es un pachuco, ¿verdad? Me empezó a tratar de un montón de cochinadas y entre otras cosas se dejó decir que yo estaba en la planilla de los bancos privados de Costa Rica. No, pues eso no era una discusión de ese nivel, o sea, era una discusión técnica que claramente nadie lo vio venir. Pero nadie lo vio venir. Bueno, a ver, los que lo aprobaron no lo vieron venir. Es decir, cuando tenemos hoy 180,000 personas fuera del sistema formal, claro, porque ahí están sacando créditos con los gota a gota. Lo aprobaron los David Gurzons de este mundo, apoyados por los Wilmer Ramos de este mundo, ¿verdad? Claro. Un supuesto economista que cree que le hizo un gran beneficio a esa gente que está hoy obteniendo los créditos con los gota a gota y que cuando dejan de pagar, mínimo les rompen las rodillas, mínimo les rompen las rodillas. Eso es tremendo. La situación que está pasando en Occidente, de verdad, una gran cantidad de reportajes, de testimonios, de gente que está pasando muy mal porque ya se está convirtiendo no solamente que le quiebren las rodillas, sino que amenacen de muerte a sus familiares, quiebra de los negocios, en fin, está tremendo. Don Eli, reencaucemos un poquito también esta discusión en lo que también le ocurre a Costa Rica. Ha sido muy... Ahora, no me queda totalmente claro para preguntárselo, ¿qué es lo que le molesta del modelo económico de los últimos 30 años? Eso justamente, que no ha sido parejo entre zona franca y sector fuera de zona franca. El hecho, Douglas, de que no ha generado las oportunidades para sacar a la gente de la pobreza. Costa Rica tiene la pobreza, voy a decir estancada. Yo sé que académicamente hay una discusión de que si está estancado o disminuyó. A lo largo de los últimos 27 años, 1 de cada 5 hogares costarricenses ha vivido en condición de pobreza. Ha habido una pequeñísima tendencia a la baja de la pobreza, pero en términos generales, en promedio, 1 de cada 5 hogares ha vivido en condición de pobreza. Y es que hay plata para atenderla, además. Pues se está invirtiendo el 11% del PIB de Costa Rica en política social, ¿verdad? Entonces no es que no hay plata. Pero además, como los hogares pobres en promedio tienen más hijos que los hogares más afluentes, entonces eso se traduce en que 1 de cada 4 costarricenses vive en condición de pobreza desde hace por lo menos 27 años, desde mediados de los años 90. Y entonces, ¿qué me molesta del sistema? Que es un sistema que no ha generado las oportunidades, es un sistema que cada día le pone más trabas a quien quiere trabajar y producir,
es un sistema que, teniendo un ejemplo vivo adentro de la economía costarricense de lo que se necesita para poder dinamizar la economía, se rehúsa a verlo, y más bien ahora están los Welmer Ramos de este mundo hablando de la necesidad de meterle impuestos a las zonas francas, ¿verdad? Y esos son los que aprueban leyes para eliminar las tarjetas de crédito y obligar a la gente a ir a financiarse con La gente los escoge, la gente los escoge. Bueno, vota por entonces, ellos. lo que me molesta es precisamente que nos hemos convertido en un país donde no dejamos a la gente trabajar. Bueno, y quisiera mencionar un ejemplo, porque yo creo que esto es muy ilustrativo, Douglas. A veces uno habla y la gente cree, y porque uno anda vestido en saco y toda la carambada, que uno está hablando de la grande empresa. Hace 15 días tuve una reunión en La Carpio con un grupo de líderes comunales, lideresas, eran 11, 12 mujeres y dos hombres. Y estamos hablando de diferentes temas políticos, ¿verdad? Y en un momento mencionamos la caja. Y uno de los dos hombres, que había estado completamente callado, me levanta la mano y me pide la palabra. Y me dice, don Eli, ¿puedo interrumpirlo? Le digo, claro que sí. Me dice, vea, yo soy contratista. Estamos en La Carpio. Usted sabe lo que quiere decir contratista, es un obrero de construcción que le entra a cualquier cosa. Usted necesita arreglar unas tejas en su casa, una fuga de agua en el inodoro, lo que sea, a todo le entra. Me dice, antes de la pandemia a mí me iba muy bien, yo facturaba 500, 600 mil colones al mes y estaba inscrito en la caja como trabajador independiente. Cuando se vino la pandemia me quedé completamente sin trabajo. Nadie me quería recibir en su casa por temor a que yo les llevara el contagio. Entonces fui a la caja a pedir cambiarme de trabajador independiente a asegurado voluntario, porque yo quería seguir teniendo el seguro, pero no podía pagar lo que pagaba como trabajador independiente. Le dijeron que no se puede. Entonces dijo, bueno, si no pueden, entonces desinscríbanme porque no puedo pagar. Ahora regresa a la caja, según él iba a reinscribirse, porque ya otra vez está teniendo trabajito y le salen con una deuda de 6 millones de colones. Sí, no puede ser. Sí, no puede ser. 6 millones de colones un contratista de La Carpio, no ¿verdad? Porque 6 millones de colones a mí me pega un golpe bien duro. No, y don Eli, o sea, y quienes tenemos un negocio y por A o por B, un día se pagó la planilla, un día después y alguno de los colaboradores tuvo que ir a la caja, le llega a usted una factura de 5 o 6 millones de colones por la atención. Así es. O sea, no puede ser, eso es ilógico que ocurra en este país. Sale más barato para el trabajador que no está al día ir a un hospital privado que ir a la caja. Sí, estoy totalmente de acuerdo. No tiene ningún sentido. Ahora, tiene toda la razón y este tema, ¿por qué quiero ahondar? Porque a ver, el modelo ha sido exitoso en buena medida, el tema de atracción de inversiones, creo que llevar la inversión extranjera a zonas de menor desarrollo es una tarea todavía pendiente. Y otra cosa que está pendiente, don Eli, es la cantidad de personas que quedan excluidas, 20.000 oportunidades que se pierden, es lo que estima CINDE, porque no hay personal para poder llenar esas plazas. ¿Cómo cerrar ese gap? ¿Usted qué haría puntualmente ahí? ¿Cómo hacemos para aprovechar esas oportunidades que no se están perdiendo, se pueden generar, pero no hay gente? Sí, no hay suficientes profesionales para que puedan llenar esas plazas. Sí, bueno, ahí hay, nuevamente la solución no es rápida, porque usted tiene que poner a las personas que no completaron la educación a completarla, o a las personas que completamos educación en áreas como economía, derecho, filosofía, sociología, a capacitarnos en los temas tecnológicos que nos dan la empleabilidad en ese tipo de trabajo, ¿verdad? Entonces, dependiendo del tipo de perfil, esto pueden ser cursos de 4 o 6 meses. Habrá personas que necesitarán 2 años para ir a llevar un diplomado, un técnico más especializado, pero ciertamente no hay una solución rápida. Lo otro es el tema de la enseñanza del inglés. Yo creo que con la reforma que se hizo a la ley del INA, porque hay que reconocer cuando las cosas se hacen bien. Sí, ha sido un buen movimiento. Y con la reforma de la ley del INA, yo espero que esto pueda llevar educación en inglés de calidad a todos los rincones del país, porque hay gente que tal vez tiene las habilidades, pero no el dominio del idioma. Y entonces, pero, Nelly, por ejemplo, en el tema del multilingüismo, y Mónica no me deja mentir, Mónica en CINDE fue las que de verdad sudó la gota, ¿verdad? Como decimos, porque era primero convencer a los sindicatos educativos por qué dar una especialización técnica en inglés. Ya se pasó. Y ahora el tema es que desde el, 2004 estamos hablando del bilingüismo, ¿verdad? Luego multilingüismo, 2004 a 2021.
y no tenemos todavía un segmento de la población bilingüe. No, hay una cifra, creo que es del Estado de la Educación, que dice que en zonas rurales el 94% de los muchachos que salen del colegio no dominan el inglés para obtener un trabajo en un hotel. Claro, ¿verdad? que no, Entonces, nuevamente, Douglas, no podemos seguir haciendo inversiones enormes en este país donde no hay métricas, no hay mediciones, la gente hace lo que se le pega la gana y queda la libre, ¿verdad? pero ¿cómo? A ver, es que eso de verdad que a uno le llama la atención. Tenemos un ministerio de planificación que en buena teoría debería estar diciendo con quién se compromete o qué métricas vamos a tener y quién le va a dar seguimiento. ¿Por qué no se logra hacer eso en el sector público? Por falta de decisión, porque cuando yo estuve en Casa Presidencial, Miguel Ángel Rodríguez no nombró un ministro de planificación. Creo que tenía la intención de cerrar el ministerio, pero al final no se hizo, ¿verdad? Y entonces nos pidió a 3 asesores que nos fuéramos a meter por un par de meses en Mideplan a ver qué estaban haciendo en Mideplan y tratar de rescatar lo bueno que hubiera ahí. Yo me encontré un plan piloto que había empezado a desarrollar don Leonardo Garnier, que fue el ministro anterior, ¿verdad? El CINE, Sistema Nacional de Evaluación. ¿Qué es lo que hacía el CINE? Agarraba a las instituciones y les decía, ok, aquí están las metas del plan de gobierno, del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces vamos a desarrollar métricas para poder darle seguimiento y ustedes me van a firmar un contrato de gestión. Entonces las instituciones firmaban el contrato de gestión donde se comprometían a tener X, Y y Z avances a lo largo del año. Y el CINE le iba dando seguimiento, ¿verdad? Yo fui y se lo presenté al presidente y le dije, vea, presidente, esto, si usted lo apoya, pero tiene que tener su respaldo, si usted lo apoya, podemos llevarlo a una cantidad importante de instituciones. Y esto le va a generar a usted información prácticamente en tiempo real. No era en tiempo real porque todavía no estaba el tema del internet también. Ahora con un dashboard ya ahí lo lleva en tiempo real. Ahora se lleva en tiempo real. Pero en aquel momento nosotros teníamos reportes quincenales. Entonces, cada 15 días yo podía decirle al presidente, mire, tal proyecto no avanzó un milímetro. A mí me tocó presenciar no es que me tocó presenciar, el presidente me pide que le haga un reporte acerca del avance de un cierto proyecto que a él le interesaba mucho. Y entonces le digo, vea, presidente, no hay ningún avance, aquí están las fotos de donde se supone que se está haciendo ese proyecto, si usted encuentra el hueco en la calle me avisa, ¿verdad? Y me dice, bueno, ¿y por qué no hay ese avance? Porque el presidente ejecutivo de esa institución le comunicó a su personal en la institución que la agenda de él era diferente de la agenda del presidente y la que se iba a hacer era esa. Bueno, empecemos por ahí. Bueno, pero ojo lo que pasa. El presidente me dice, Eli, ¿usted está seguro? Le digo, presidente, yo le mando las fotos mañana. Yo le consigo las fotos y se las pongo en el expediente. El presidente convoca al presidente ejecutivo de esa institución. El presidente ejecutivo viene y le empieza a decir, no, mire, ese proyecto tiene un 42% de avance y ya investo aquí y allá. Y el presidente le dice, no, pero es que a mí me dicen que no hay ningún avance. Para dirimir la disputa, el presidente me manda a llamar a mí. Y yo entro y está este señor y está el presidente. Y me dice el presidente, bueno, dice el señor que sí hay un avance del 40 y resto por ciento. ¿A quién le creo? Y le digo yo, mire, presidente, aquí están las fotos. Estas fotos fueron tomadas antier, ¿verdad? Es un proyecto que requiere romper calle. Enséñeme a dónde está la calle o a dónde está el asfalto nuevo, porque no hay asfalto nuevo, ¿verdad? Y bueno, finalmente me tocó presenciar cuando el presidente le pide la renuncia a esta otra persona. Claro. Y esta otra persona la agarra contra mí. Yo, hijo de tal, me dijo... Uno más, uno menos. Sí. Polaco de mierda, me dijo, entre otras cosas, ¿verdad? Hombre. A lo cual el presidente sacó una botella de whisky y le dijo, mira, tómate un whisky y tranquilízate, ¿verdad? Pero yo agarré ese plan piloto con 8 instituciones y en cuestión de un año tenía 42 instituciones matriculadas. Esas 42 instituciones representaban el 80%, 85% del presupuesto nacional. Okay. Del presupuesto nacional. Y entonces, teníamos un seguimiento bastante cercano, hasta se publicaban los resultados de las evaluaciones, ¿verdad? Después llegó el siguiente gobierno y decidieron cerrar ese programa, ¿verdad?
Entonces, lo que no hay es decisión política, pero se puede hacer. Ahora, en esta decisión política que usted menciona, por ejemplo, pensar en alguna tasa diferenciada relacionado siempre con las cargas sociales que pagamos para jóvenes que deseen emprender, sobre todo porque la gente que nos está viendo ahora y nos está siguiendo y la gente que tiene esa gran idea, que logran buscar el apoyo inicial, arrancan, pero no tienen ningún tipo de estímulo. ¿Sí? Bueno, yo te voy a ser franco. Yo creo que como una medida temporal de corto plazo hay que ofrecer tasas diferenciadas, no solo para los jóvenes, sino para todos. Para todos los emprendimientos, porque de otra manera no se pueden formalizar. Pero yo no creo en las tasas diferenciadas y te voy a decir por qué. Si vos tenés una gran idea de un negocio y decís, me están ofreciendo 10% de cuotas del Seguro Social durante 3 años, pero el cuarto año te caen con todo el peso de la ley. Y entonces es el 30 y no sé cuánto, por el 20 y no sé cuánto por ciento el patrono y el 10% el trabajador. Y entonces vos decís, ¿para qué me formalizo si dentro de 3 años me van a caer con ese garrotazo? Entonces, ¿cuál sería la opción, don Eli? Bueno, la opción es bajar las cuotas de la seguridad social. ¿En cuánto? En general. Bueno, nosotros estamos proponiendo hacer una reforma fiscal, como que ya lo mencioné, donde buscamos simplificar el sistema tributario para aumentar la recaudación. Pero cuando le dice usted reforma fiscal a la gente, bueno, yo no sé, a mí hasta... Simplificación tributaria. Ok. Simplificación tributaria. Okay. ¿Verdad? Donde no estamos es que le va a meter más impuestos a la gente. No, estamos hablando de eliminar 90 impuestos, estamos hablando de bajar el IVA, estamos hablando de bajar el impuesto de renta. Y entonces, pero esa reforma diseñada para que mejore la recaudación, aumente la recaudación. Claro, pero entiendo que de alguna manera estimular esa recaudación es lo que le daría margen, por ejemplo, a pensar en rebajar cargas sociales. Correcto. Bueno, pero ¿en cuánto? Las cargas, hay 2 partes de las cargas sociales. Claro. Una es la que ya yo mencionaba de los EVAIS. Eso es bajar el costo operativo de la caja y trasladar el ahorro al asegurado bajando las cuotas. Y la otra parte es revisar la composición de lo que uno llama la planilla de la caja, donde hay el aporte a Limas, el aporte a Lina, el aporte a FODESAF, el aporte al Banco Popular. El del Banco Popular hay que eliminarlo. Eso es un fondeo gratuito que se le da al Banco Popular, que ni siquiera se le da al Banco Nacional o al Banco de Costa Rica, que son del Estado, ¿verdad? Pero para hacer eso requiere una reforma. Todo requiere una reforma. ¿Ya? Pero por eso digo, en la medida que nosotros tenemos la reforma fiscal generando más recursos, entonces podemos eliminar esas cargas de la planilla, ¿verdad? Y pasarlas al presupuesto nacional. Usted va a presentar, y está fresquito el plan de gobierno, y lo pueden buscar. Plan.liberal.cr. Plan.liberal.cr. Y hay una herramienta interactiva donde las personas pueden hacer búsquedas por eje temático, por palabras clave, pueden marcar como favoritos las propuestas que les gusten para volver a revisarlas después. O pueden bajar el documento completo en PDF si les encanta leer. A mí me gustaría en el interactivo poder encontrar algo que diga, ok, el plan de gobierno de Onelli en un 50% depende de reformas y el resto depende de amarrarse y tomar decisiones. Con base, ¿cómo lo estructuró? Es decir, mucho de lo que usted me está hablando pasa necesariamente por el Congreso. Douglas, este país está hecho una maraña. Claro. Todo lo que se creó en el Congreso se tiene que reformar en el Congreso. Pero es que ahí es donde voy, porque cuando yo escucho decir, y yo creo que cuando la gente escucha decir cerremos Recope, la gente brinca y dice, wow, ¿cómo me convence que cerremos? Y yo me pregunto, a ver, y la gente se preguntará, ya con calma, ¿es tan fácil cerrar Recope? Pero que estamos esperando soluciones mágicas. No. Digo yo. Es que los males que hemos venido acumulando a lo largo de 30 o 40 años, no los podemos deshacer de la noche a la mañana. Pero entonces a la gente hay que hablarle con esa claridad que usted lo dice. Porque, siempre lo hago. Pero cuando decimos vamos a cerrar Recope, vamos a quitar impuestos, vamos a esto, pasa necesariamente por una reforma. Yo quiero que la gente sepa exactamente qué vamos a intentar hacer. Que nadie me pueda decir... Pero alcanza el intentar hacer. Que nadie me pueda decir, eso que usted está haciendo no lo dijo en campaña, me mintió, me engañó, ¿verdad? Claro. Ahora, estamos claros de que vamos a un gobierno y a una asamblea legislativa fraccionada donde tendremos que negociar las cosas, ¿verdad? La reforma que nosotros estamos proponiendo es bastante ambiciosa y a lo largo de 4 años se pueden lograr muchas cosas.
¿Vamos a lograr la totalidad? No, no, hay que ser absolutamente sinceros. Bueno, pero entonces Pero le si pregunto- nosotros le pregunto logramos, así. pero si nosotros logramos ir avanzando, digamos, sin ceder en el esfuerzo, ¿verdad? Porque usted ve muchos gobiernos, en el primer año llegan todos fosforones, hacen 2, 3 reformas y de pronto se acabó el Y gobierno. los 100 días de amor y Sí. luego el odio Y, absoluto. y se acabó el y gobierno. se acabó la ¿verdad? luna de miel. Si uno sigue haciendo las reformas paulatinamente a lo largo de los 4 años, a este país le cambia el rostro de una manera muy significativa. Y también quiero decir esto, Douglas, este gobierno, que ha tenido un presidente básicamente ausente del debate legislativo, que no ha tenido un ministro o ministra de la presidencia, porque los que han tenido no han hecho gran cosa, que ha tenido solo 10 diputados, este gobierno ha logrado que la Asamblea Legislativa le apruebe una cantidad importante de proyectos significativos, con los que uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero la reforma fiscal, la reforma al reglamento legislativo, Lo público la- que es posible que pase. la reforma al derecho de huelga, Ujú. la reforma del INA, la del empleo público, probablemente en los próximos 15 días pasa, son reformas de gran calado que se han logrado en una Asamblea Legislativa muy fraccionada y con un gobierno prácticamente ausente de la Asamblea Bueno, Legislativa. pero también en un Entonces- contexto de pandemia, Don Eli, a ningún gobierno, ni al suyo eventualmente, ni a Liberación, ni a Nueva República, ni a la Unidad Social Cristiana, solo para mencionar uno de los muchos, le sirve recibir un país quebrado. A nadie le sirve recibir un país Y- quebrado, pero, claro, pero, no, pero es que a veces la ahí, pandemia no tiene nada a que veces ver con aquí eso. atrás, en esa caja, que yo no sé cómo ganó un premio, pero ganó un premio. Pero me van a terminar aquí sacando, no me Ahí, van a volver a ahí. invitar antes de entrevistas, Vos, pero... vos conocés los premios Razzie. Ah, no, y qué grosero, Don Eli. Usted más o menos cree que por ahí anda el premio. Digamos que visualmente sí. No, no, pero hay, por, que, hay por- que apoyar. Por lo menos un arquitecto logró su... por dentro del edificio. No, por dentro del edificio Es bonito. es agradable, es bonito. Sí, sí, Pero por fuera es un espanto. Es un- Bueno, pero ahí usted le pone un videomapping ahora y queda bien, bien bonito. Se refleja bien. Ahora, Don Eli, por eso le pregunto, porque hemos conversado muchos temas que al final tienen un impacto en esa generación de empleo que todos quieren, que la gente que nos está siguiendo, en su mayoría empresarios, emprendedores jóvenes, que tienen una agenda muy clara y que a veces esa agenda no es tan consistente con lo que se toma ahí atrás en decisiones o lo que el mismo Poder Ejecutivo está pensando. Y para ir cerrando, me gustaría entender su visión de esa fusión de instituciones, digamos, de ayuda social. Usted habla de 23 instituciones en total en fusionarlas, pero cuando vamos a casos concretos, que es un dato que analizamos con jóvenes por Costa Rica, de lo que cuesta Empléate, básicamente 70,000 muchachos formadas y muchachos, $1,500 aproximadamente por cada uno de ellos, pero con una tasa de colocación en el mercado laboral de apenas el 20 y pico %. ¿Cómo usted podría resolver algo puntual, digamos, esta situación puntual? ¿Cómo lo visualiza? ¿Cuál es su plan concreto? Vea, Douglas, vamos un poquito para atrás. Yo creo que el peor error que ha cometido el sector privado costarricense fue permitir que el Estado creara el INA. Porque el INA debió haber sido una institución creada y fondeada directamente por los empresarios, como de hecho lo es, Pero fondeada por el los... INA ha tenido un rol fundamental, Don Eli, en la formación, sin duda. Hace muchos años dejó de, Ah, de- de pero- ser. pero- Todavía en los años 80, que yo Sí. trabajaba en una empresa de Zona Franca, sí, el INA era muy útil, pero lo que estaba formando era personas en máquina de coser, ¿verdad? Claro, pero está la Este, otra historia cuando el INA entra a una empresa a diseñar un programa específicamente Claro. por la necesidad de esa empresa. Claro, Que bueno. muchos empresarios no recurren a eso, por cierto. No, Muchas es que, empresas. es que el INA durante mucho tiempo tuvo unas rigideces enormes que no podía hacer eso, Sí, ¿verdad? correcto. Entonces, Sí, un programa como Empléate, la idea es muy buena, pero es creada con mentalidad burocrática, con mentalidad estatista. No se está formando a las personas en lo que los empresarios dicen que se necesita. Porque aquí tenemos esa noción extraña de que si hacemos lo que los empresarios dicen que se necesita, entonces nos vendimos a los empresarios. Y las propias pero eso universidades... lo dicen algunos sindicatos. Bueno, sí, pero no podemos vivir secuestrados por esas ideas anticuadas. Digo, no podemos seguir no generando el empleo para las personas. Y entonces nos gastamos $1,500 por persona, 70,000 personas, es un pucho de plata para que solo el 20% estén colocados. Las cifras de colocación del INA
también eran, no las recuerdo ahora, pero en los últimos años antes de la pandemia eran muy, pero muy bajas, ¿verdad? Entonces, tenemos que trabajar de la mano del sector productivo. El sector productivo dice, aquí necesitamos técnicos en aeroespacial. Hay que formar los técnicos en aeroespacial. CINDE dice, mire, tengo 20,000 puestos con estos requisitos. Ciberseguridad. Eso es lo que es ciberseguridad, que es un área en la que se puede formar a la gente con relativa sencillez, con relativa facilidad. Hay muchísima demanda para eso a nivel mundial. Correcto. ¿Verdad? Hay una escasez de personas multimillonarias, son miles de millones de dólares que Así es. muchas empresas están invirtiendo en ciberseguridad. Así es. Y en Costa Rica tenemos empresas, Hewlett Packard, IBM, qué sé yo, que ofrecen los servicios de ciberseguridad y les está costando encontrar aquí el personal. Están o trayendo gente de otros países o llevándose puestos a otros países. Entonces, ¿en qué hay que capacitar a las personas? En lo que el mercado laboral dice que se necesita. No es en hacer empanaditas de chiverre para Semana Santa. Lo que hace el INA, lo que ha hecho. Hace poco andaba yo en Santa Cruz y ahora se me olvidó el nombre del barrio, una de esas barriadas grandes que tiene Santa Cruz de Guanacaste. Y entonces estamos recorriendo ahí y me comentan que hacía un tiempo el INA había llegado a ofrecer a las mujeres jefas de hogar capacitación. Y agarraron y metieron a 25 mujeres en un curso de repostería. Y de pronto en un mismo barrio aparecen 25 ventanitas con exactamente las mismas reposterías. Ninguna de esas mujeres va a poder superar la competencia y ninguna de esas mujeres va a poder tener éxito. Entonces, ¿en qué estamos formando a la gente? Sí, digamos, igual franquicias de frescos, recuerda que había una en cada esquina y al final terminó siendo un deséxito, o sea, no funcionó. No funcionó. Don Eli, agradecerle el tiempo, ya creo que ha sido una conversación muy rica de poder escudriñar muchos temas, principalmente algunas ideas que usted ha esbozado, esa fusión de instituciones, esa capacidad del Estado para ser facilitador. Yo creo que eso ha sido consistente con todos los candidatos a la presidencia, un Estado facilitador, incluso con don José María Villalta. Sí, lo que pasa es que a veces la idea que tienen de un Estado facilitador, José María Villalta, es darle al inspector de trabajo poderes de policía y de juez a la vez, ¿verdad? Y eso no es facilitador de absolutamente nada. A veces la idea que tienen de un Estado facilitador es crear un registro de accionistas, un registro de beneficiarios finales, un montón de carambadas que lo único que han hecho en los últimos años es encarecer el proceso de producir en Costa Rica. Agarrar a este pobre trabajador, contratista de la construcción, de la Carpio y meterle una multa de 6 millones de colones, cuando él pidió que lo desinscribieran porque no podía hacerle frente a esa cosa. Estamos en un Estado que ataca a quien quiere trabajar y producir. Y esa es la mentalidad que hay que cambiar. Pero esa mentalidad, Douglas, no se cambia con el simple enunciado de que el Estado tiene que ser facilitador. Eso se tiene que cambiar con propuestas concretas. Y propuestas concretas como las de simplificar el tamaño, la estructura del aparato estatal, fusionar entidades, aplicar la guillotina regulatoria, etcétera, que son cosas que nosotros estamos proponiendo y que realmente el país necesita para echar las ruedas a andar. Muy bien. Conversamos entonces con Don Eli Feinsay, candidato a la presidencia por el Partido Liberal Progresista Plus. Así es. No sabía que tenía ese plus, ahora lo estoy Bueno, revisando. el plus es una herramienta de campaña. El partido es Partido Liberal Progresista, pero la verdad es que tenemos los mejores equipos. Tenemos ¿Y mejor equipo? Don Alberto Trejos, ayudándole. Sí, en el área económica tenemos un equipo de super lujo. Está Alberto Trejos, está José Rafael Brenes, está don Denis Meléndez, está Jonathan Balembois, está Juan Enrique Muñoz, Oswald Céspedes, está Alejandro Miranda, Stefan Krause, Gretel López, y siempre se me olvidan nombres y después quedo mal con la gente, ahora ¿verdad? la lista, pero realmente tenemos un equipo económico de lujo. Lo mismo puedo decir de nuestro equipo de tecnología e innovación, lo mismo puedo decir de nuestro equipo en turismo, o sea, en realidad en muchos campos, ¿verdad? Donde tenemos a gente selecta y dilecta y del mayor nivel para garantizarle a los costarricenses
que tenemos los equipos para gobernar. Muy bien, muchas gracias, don Eli, por este tiempo. Gracias a vos, Douglas. Con mucho Pura gusto. vida. A todos los que nos Gusto, siguen, placer. muchas gracias. Estén muy atentos porque vamos a estar también compartiendo una serie de contenidos a través de las plataformas digitales. Que la pasen muy bien.